Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Muy buenos días, sean bienvenidos todos a este evento Diálogos DC. En esta ocasión estamos con el doctor Humberto de la Calle, jefe negociador del proceso de paz con las FARC. Este es un espacio para discutir, socializar y compartir los temas más importantes del contexto nacional y regional. En este caso, ¿cuáles son los retos para el postconflicto en el departamento de Antioquia? Bienvenidos. Señoras y señores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a este conversatorio. Vamos a pedirles, por favor, que pongamos en modo silencio, modo avión su celular o apagarlo. Y damos inicio, vamos a invitarlos a que estemos en pie para escuchar las notas del himno nacional de la República de Colombia. A continuación, las notas del himno del departamento de Antioquia. Ensatra achvijir. Ahora para escribirte a buscar porque muawana o ensadra irbera. Espíritu
gracias. Pueden tomar asiento. Ang hapa itu kirudase itu kirudemu se fatumane itu kirudase Al muta bus. anfitrión de este evento, el director de Ang hapa itu este kirudase itu kirudemu se fatumane itu kirudase muta bus. de estos encuentros conversatorios alrededor del tema del posconflicto. Él nos va a explicar la metodología de este evento en esta mañana. Muy buenos días. Primero que todo, un saludo y un agradecimiento a todos ustedes que nos acompañaron, que se anotaron en este evento que lo montamos el jueves de la semana pasada, y tener pues la compañía de muchos de ustedes, amigos, conocidos, personas que nos han acompañado durante estos 4 años desde que iniciamos este sueño de crear DC Estrategia como un espacio para profesionalizar la gestión pública y la consultoría política en nuestro país. Han sido 4 años muy emocionantes, de premios nacionales, internacionales, de publicaciones, de proyectos que hemos realizado en más de 27 departamentos de Colombia, y que hoy, digamos, en nuestro propósito de seguir innovando, de seguir abriendo espacios, pues arrancamos con Diálogos DC, como un espacio para compartir, para aprender, y este va a ser el mucho de seminarios, conferencias, espacios académicos y técnicos donde esperamos contar con ustedes más adelante. Y qué mejor que hacerlo con uno de los temas que hoy más se conversan en el país, y es el proceso de negociación con las FARC. Un proceso que, independiente de que muchos lo apoyen o no, tienen que tener los elementos y las herramientas necesarias para conocer cómo será ese país que vendrá a partir del próximo 3 de octubre. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos que van por el sí, veo muchos amigos que van por el no, veo muchos amigos que no se han decidido, y por eso quisimos hacer este espacio como un espacio académico, más que un debate entre el sí y entre el no, es un debate para conocer los elementos y las herramientas que se dialogaron durante estos 4 años en La Habana. Y qué mejor que hacerlo pues con la persona que estuvo liderando todo este proceso, que estuvo desde dando la cara, que estuvo sufriendo, imagino también toda esa parte humana. Ahorita conversaba con el doctor Humberto de que había sido más difícil si la Constitución del 91 o este proceso, porque él tuvo la oportunidad de liderar también el proceso de la Constituyente de 1991, y bueno, ahora nos conversará. Y agradecerle, por supuesto, cuando le planteé la idea a Héctor Olimpo, que es secretario del Partido Liberal, pero más allá de eso es un amigo, de si nos podía tener sus buenos oficios para tener aquí al doctor Humberto de la Calle, pues haberlo tenido en este espacio. Nos conocimos, doctor Humberto, ahorita recordábamos en Montevideo en el 2008 en Uruguay, conociendo un poco la ciudad, y para mí es un placer volverlo a tener acá, un honor tenerlo acá, para que comparta con todo este público y con la transmisión que estamos haciendo en directo por internet a todo el país, pues algunos de esos elementos y estrategias y bueno, y todo lo que se discutió en La Habana. Un agradecimiento muy especial a mi equipo de trabajo que logró en 4 o 5 días montar este evento y sacarlo adelante, y un agradecimiento por supuesto a ustedes, a todas las autoridades, concejales, diputados, congresistas, veo empresarios, directores de gremios, representantes de universidades que nos acompañan, y espero que este espacio, digamos, sea de mucho provecho para ustedes. Bienvenidos y muchas gracias por seguir apoyándonos en DC Estrategia. Muchas gracias también a los medios de comunicación que se han hecho presentes esta mañana. Y a continuación invitamos al abogado, dirigente político, exalcalde y también promotor de estos encuentros, a Héctor Olimpo Espinosa. Bueno, muchas gracias a todas, a todos los que nos acompañan. Gracias por regalarnos este espacio de su tiempo. Gracias también al arquitecto de este gran acuerdo de paz que se logró en La Habana con la FARC, el doctor Humberto de la Calle, por regalarnos también este espacio para compartir con nosotros. A Diego, por su buena disposición, por su colaboración con la organización de este evento. Aprovecho para felicitarlo por el premio recientemente
ganado por él y su oficio de estratega político en los Victory, que es como el Oscar de la estrategia política. Tuvo un gran reconocimiento en los Estados Unidos hace poco. Te felicito, Diego. Parte de eso fue el trabajo que hiciste con nosotros, con el Partido Liberal, sobre lo cual registramos una alta satisfacción. La metodología de esto hoy es escuchar, evidentemente, al doctor Humberto de la Calle, sus reflexiones sobre el tema, su ilustración, y que tengamos todos la oportunidad de interlocutar con él. Vamos a tener algunas preguntas al final. Las preguntas las vamos a hacer por escrito, la está coordinando el equipo de esa estrategia. Y yo quiero comenzar el evento simplemente haciéndoles una reflexión sobre la estabilidad. La estabilidad es lo más importante en la vida de las naciones. Este acuerdo contribuye a la estabilidad de nuestra democracia y de nuestra vida republicana. La estabilidad permite que todas las cosas fluyan en una sociedad, que podamos planear, invertir, construir. La estabilidad hace posible la convivencia y el alcance de los objetivos del Estado. La estabilidad nos permitirá construir un Estado más eficaz, cuya ausencia ha sido la principal causa de esta tragedia de la violencia. La estabilidad es la que permite que nuestros proyectos colectivos se vuelvan viables, que fluya el potencial de nuestro territorio, que fluya la economía, que fluya el sector público, que fluya la confianza, que fluya el desarrollo, que fluya la energía que hoy se dispersa en otras cosas por estar atendiendo el conflicto, que fluya la inversión, que fluyan los servicios sociales, que se fortalezcan las relaciones humanas y los traumas sociales se aminoren. La estabilidad permite que fluya la justicia al descargarse del enorme peso de la tensión del conflicto, que fluya nuestra cultura, nuestra presencia en un mundo que es cada vez más interdependiente, que fluya nuestro nombre y se consolide el autoestima nacional, que fluya sin obstáculos nuestra conciencia ambientalista y caminemos en la búsqueda de un equilibrio entre la productividad y la protección al medio ambiente, que fluya la seguridad y con ella la tranquilidad. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por eso lo perfecto es enemigo de este acuerdo, que seguramente tendrá detalles y observaciones, pero que contribuye a preservar algo mucho más grande, que es la estabilidad de nuestra nación. El progreso de todas las naciones en el mundo se ha dado en periodos de estabilidad. Quería regalarles esa reflexión y enseguida entregarles al doctor Humberto de la Calle, todos ustedes. Bueno, pues un cordialísimo saludo a todos, a Diego, mil gracias por su invitación, a Héctor Olimpo, sus palabras, a todos, diputados, concejales, congresistas. Bueno, como bien lo dijo Diego, aquí tenemos un grupo diferente, abigarrado de personas que, como lo dice Diálogos DC, venimos a conversar, compartir y aprender, todos. Yo también tengo mucho que aprender de lo que quiero oír de ustedes. Pero yo pienso que pasan cosas muy interesantes en la vida. Lo primero es que me emociona mucho oír el himno de Antioquia, porque mi madre nació en Abejorral. Entonces ese himno recuerda mi infancia. De alguna manera incluso se pierde en un pasado remoto. Yo no recuerdo bien porque me lo sé, pero lo que sí es un hecho es que en mi núcleo familiar, descendiente de antioqueños, después de la colonización antioqueña, como lo dice el propio himno, cuando hace la exaltación del hacha. Bueno, eso no sería muy ecológico hoy en día, ¿no? Pero sobre todo el énfasis que hace en la libertad, que es el mensaje central del himno de Antioquia. Y luego, justamente con Diego hablábamos de un encuentro casual en Montevideo, en plan puramente turístico, y aparecimos en un viaje por la ciudad, y desde eso pues lo conocí y tuvimos ocasión de hacer interlocución y discusiones sobre Colombia. Pero reitero lo que he dicho, venimos es a conversar, compartir y aprender. Aquí yo no vengo a hacer propaganda.
Yo sé que hay personas que están por el sí, otros no, otros, como lo dijo Héctor Olimpo, indecisos. No se trata de eso, se trata de reflexionar, de lograr que cada quien se movilice el 2 de octubre en función de sus convicciones y su conciencia. Por eso siempre trato de ahorrar adjetivos, ser muy franco en lo que digo, austero y absolutamente genuino, ligado a lo que se acordó en La Habana, y cada quien tomará sus decisiones. Lo que sí me parecería muy malo es que haya quien piense que no tiene la obligación el 2 de octubre de salir a votar. Yo creo que hay que salir, según la convicción de cada quien. Pero realmente en Colombia a veces exageramos en la retórica, llamamos histórico todo. El gol de hace 2 días de James es un gol histórico. Pero en este caso realmente lo que va a ocurrir el 2 de octubre es de verdad histórico en el sentido de que marca 2 caminos. Si gana el sí, no voy a decir que hay una especie de milagro inmediato, que no va a haber una hoja de coca el otro día en Colombia o que no roban un celular en las calles de Medellín. Eso no lo voy a decir, pero lo que sí voy a decir es que el rumbo que toma el país es diferente, que tenemos 2 opciones. Y esas opciones son legítimas, porque una democracia se basa en el disenso. La base de la democracia no es que la mayoría destruya a las minorías, es al contrario, es la posibilidad de disentir racionalmente. Pero la democracia tiene como 2 caras, una es esa, la discusión, el disenso, a veces duro. Estamos viviendo un momento de polarización, pero dijéramos eso es natural, porque las decisiones que hay que tomar ofenden o ilusionan, son fibras muy sensibles del ser humano, de los colombianos. Luego dijéramos que es natural que haya discusión y a veces la discusión es dura. Pero repito que la democracia tiene otra cara. Las sociedades no pueden quedarse estancadas simplemente en la discusión. La otra cara es cómo resolvemos la discusión. Y allí sí opera la regla de la mayoría, que es justamente lo que hizo el presidente Santos en un acto de arrojo y de valentía de él, de decir, bueno, yo hablo con las FARC, pero que resuelvan los colombianos. Lo que ocurre el 2 de octubre es que son ustedes los que deciden. La paz no es de Santos, ni de las FARC, ni del grupo negociador, ni de nadie. La paz es de ustedes. El fin del conflicto, que es lo que logramos en La Habana con las FARC, si es refrendado por ustedes, por los colombianos, abre expectativas de implantación de una paz firme, que es un proceso más lento, más largo, en el que todos tenemos que aportar, pero debemos acatar la regla de la democracia. El primer llamado que yo hago es, está bien, discutamos de aquí al 2 de octubre, duramente, hay polarización, pero ese día todos debemos reconocer el resultado de la mayoría, que es la que marca el camino de la nación. Incluso nosotros, yo creo que va a ganar el sí, pero dijéramos, esa es una convicción personal. Pero si llegase a ganar el no, pues uno tiene humildemente que entender que no lo logró, que lo que hicimos en La Habana no quedó bien hecho y que los colombianos no se convencieron de lo que logramos allá. Por eso a veces yo me siento como un estudiante que estuvo 4 años en La Habana haciendo un curso de solución de conflictos. Y ahora estamos presentando la tesis de grado a ver si ustedes, que son los jurados, nos permiten ganar el curso y obtener el diploma o no. Todo está realmente en manos de ustedes. Pero, ¿hay más caminos? Esa es una pregunta importante. ¿Hay más caminos? Yo, con todo respeto, señalo, hay, dijéramos, personas que sostienen la tesis de que si gana el no, pues volvemos a sentarnos a negociar, y entonces eso suena como chévere, ¿no? Uno dice, no, pues realmente votemos no y ahí vamos viendo. Yo creo que es un error histórico, de verdad. Después de estar 4 años mirando a los ojos a la guerrilla, yo quiero transmitir a ustedes con toda honestidad, eso es una ilusión. Mire, lo que ocurre después de cada ruptura es que transcurre por lo menos una década para volver a iniciar conversaciones. Recordemos, yo estuve en Caracas como ministro de gobierno de César Gaviria, instalé esa mesa. Vino Tlaxcala, una ruptura, y el siguiente paso fue con Andrés Pastrana en el Caguán. Se acabó el Caguán y solo ahora hemos logrado una conversación exitosa. Y no solo en Colombia. Hay un asesor nuestro que se llama Shlomo Ben-Ami, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Israel y negociador de los acuerdos de Camp David entre árabes e israelitas. Cada que había una ruptura, las partes regresaban a sus posiciones iniciales. La idea, no es cierta la idea de que el 2 gana el no, el 3 estamos en La Habana y el 4 las FARC dicen, bueno, ahora sí me quiero ir para la cárcel. Ahora me pareció muy chévere esa idea y una buena idea. Me ofrezco, ¿en qué cárcel me toca?
o que las FARC digan, no, yo no quiero participar en política, realmente he entendido que no, eso no funciona así. Lo que vendrá, si llegase a ganar el no, primero es que termine el proceso. No nos engañemos, quien vote por el no lo hace con pleno respeto nuestro, pero por lo menos que tenga claras las consecuencias. Lo segundo, tenemos una misión ya copando el territorio colombiano proveniente de las Naciones Unidas, por designación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es como el gobierno del mundo. Es una misión enorme. Va a haber alrededor de 600 o 700 verificadores del cese del fuego. Es una de las misiones más grandes de verificación en el mundo. En serio, porque es que la topografía de Colombia, la dispersión de los grupos, el número de zonas de acantonamiento temporal, en fin. Esa misión se basa en que hay un acuerdo y que hay un cese de fuego bilateral. Si gana el no, la misión se cae por fuerza de los hechos, ¿no? Porque es insostenible, porque no tiene sentido el costo y el esfuerzo político de Naciones Unidas para una situación donde el acuerdo ya no existe, se ha diluido. Luego, hay que pensar bien, y en ese momento supongamos que el cese del fuego aparentemente se mantenga, pero queda en medio de una enorme fragilidad. Es un cese sin verificación, que es lo que llamamos el cese estatua. ¿Ustedes se acuerdan de ese juego infantil donde uno le dice estatua y el otro se queda quieto? Ceses estatua no funcionan en un país como Colombia porque hay otras fuentes de violencia, hay BACRIM, hay ELN. Luego, la base central y esencial de un cese definitivo es zonas, presencia allí de la guerrilla, protección incluso del ejército colombiano, como ocurre a la guerrilla, y monitoreo internacional y verificación. De tal manera que si hay un incidente en otro lugar, esté claro que no fue una violación del cese del fuego de ninguna de las dos partes. Eso se nos cae. Hace poco el general Mejía anunció la nueva doctrina militar para el posconflicto, una decisión unilateral del Estado colombiano, no negociada en La Habana, que muestra cómo imaginamos en el posconflicto el papel de la fuerza pública. Entonces se cae el acuerdo, gana el no, hay que coger esa nueva doctrina de seguridad y llevarla al congelador y esperar a ver qué ocurre en medio de la fragilidad del cese. Recordemos lo siguiente, las FARC decretaron 2 ceses unilaterales en el transcurso de las conversaciones. En cada ruptura, particularmente en la última, yo tengo las cifras, se rompió el cese unilateral y el incremento de acciones ofensivas militares fue del 400% a los pocos días. Y vino la tragedia ecológica del Putumayo, ustedes se acuerdan cómo se inundaron los ríos de crudo. Y ese es un riesgo, esto no es una amenaza, hay quienes se molestan, dice usted está presionando al votante, no, pero seamos realistas. Luego, repito, si uno vota, no, tiene que entender las consecuencias de ese voto. Él sí me parece que tiene primero una ventaja, y es la certidumbre. Nosotros entendemos que el acuerdo ha sido objeto de críticas y no nos molesta. Hay que tener humildad republicana. Lo que hicimos allá puede no ser el paradigma de acuerdo óptimo imaginable, platoniano, no, pero es lo que hay, es lo que conseguimos. Nosotros tenemos la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Renegociar con la idea de que uno cambia las características centrales de ese acuerdo es imposible. Luego, me parece que la opción que tenemos ahí es uno u otro camino. Pero además, quiero insistir en que aún con las críticas que se le formulan, y como mejor acuerdo posible, que es lo que quiero transmitir a ustedes, no es solo un tema de carácter militar. Esto no es un problema de que los fusiles dejen de disparar, es mucho más que eso. En efecto, hay un punto que llamamos fin del conflicto, que es el punto 3 de la Agenda de La Habana, que se negoció de manera extraordinariamente cuidadosa con militares nuestros, 5 oficiales de alta graduación de las fuerzas militares y de policía establecieron, hay alrededor de 27 protocolos, detalle por detalle, día tras día, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Primero, movilización de las FARC, entran en las zonas temporales, monitoreo y verificación de Naciones Unidas, un anillo de seguridad, la garantía de quien sale, sale sin armas, sin uniforme, hay un grupo específico de miembros de las FARC que pueden salir a cooperar con el proceso de paz y un cronograma de dejación de armas claro.
De tal manera que el día 180 de comenzar no hay una pistola en poder de las FARC, hay un container de Naciones Unidas donde se depositan las armas, luego Naciones Unidas se lleva ese container para la disposición final de las mismas. Ese es el punto 3, que está lleno de garantías para los colombianos y también para las FARC, claro, porque hay que garantizar que no dejen las armas y pase una masacre y que luego ellos también temen por su supervivencia. Pero el acuerdo no es solo eso. Es lo que quiero decir. A mí me parece que más que eso es una oportunidad de transformación, de futuro, de cambio. Ejemplo, el punto 1 lo llamamos reforma rural integral. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? El campo se está quedando atrás, ni siquiera está estancado. La vida urbana, en medio de las insatisfacciones, que todos tenemos algún tipo de insatisfacción, pero Colombia ha ido mejorando. Hay estadísticas que muestran un ingreso de millones de colombianos a la clase media. Con todas las dificultades en la vida urbana se ha ido buscando un mejor estar de la población. El campo no solo se ha estancado, se ha deteriorado. Hay zonas de intenso microfundio donde los campesinos, la familia campesina no tiene acceso a la tierra y no puede vivir de lo que tiene, porque incluso por razón de los litigios y también el desplazamiento, las sucesiones, etcétera, se ha ido fraccionando la tierra de modo que hoy no solo no es digna, no es un modo de vida digno, sino que no es productiva. El primer propósito de la reforma rural integral es recuperar el campo a través de infraestructura, acceso a la tierra, también mecanismos de fomento que existían en el pasado y ya no, por ejemplo, crédito, asistencia técnica. Hubo momentos en que teníamos el ICA, otro tipo de instituciones que se fueron deteriorando. Hay que recuperar la situación de la familia campesina, pero lo importante del acuerdo, que se hizo con extremo rigor y dentro del Estado de Derecho, allí no hay nada estalinista, ni expropiación ni confiscación de la tierra, ni expropiaciones con pago de bonos a 20 años, lo que hay es una aplicación de normas incluso que existen desde antes para brindarle a un fondo de tierras 3 millones de hectáreas que durante 10 años permitan el acceso a la tierra. Pero eso no es todo, porque por otro lado se abre la posibilidad de grandes explotaciones agroindustriales en aquellos sitios donde prácticamente no hay campesinos, la altillanura, por ejemplo, porque tampoco nos podemos quedar rezagados. Nuestros vecinos ya resolvieron el problema de la agricultura y nosotros no. Viene una escasez mundial de alimentos y Colombia tiene que prepararse. Esto era impensable antes. Las FARC siempre sostenía que la tierra debía constituirse en pequeñas parcelas para campesinos, que el latifundio era como una especie de delito y que no podía haber inversión masiva y agroindustrial en el campo. Este es un acuerdo que se logró y en el cual cabemos todos. Todas las dos formas de explotación de la tierra son importantes, pero en términos de los campesinos y la recuperación del campesino, hay allí una ruta para el futuro, que es posible. Allí no todo es original, no todas las ideas son originales. Lo que es original es que eso es posible sin conflicto. Estos esfuerzos del pasado muchas veces fracasaban, como es el caso de la sustitución de cultivos ilícitos, por el conflicto mismo, porque ahí estaba la bala, ahí estaban las FARC atravesadas y el combate, y eso era lo que realmente impedía que lo lográramos. De tal manera que hay, en el punto 1, un proceso de recuperación del campo, que es una agenda nacional, es matar dos pájaros de un tiro. Logramos un acuerdo con las FARC, pero sobre todo logramos un propósito para Colombia. El segundo punto es el del mejoramiento de la política. Hombre, no creo que en Colombia haya alguien que no quiera que tengamos una política más limpia. Realmente la gente está cansada del clientelismo, de la corrupción, eso hay que corregirlo, eso no es por las FARC, eso es por Colombia. Pero ¿cómo lo hicimos? No negociando la democracia colombiana con las FARC a espaldas del país, no. Se establecieron una serie de acuerdos para que después de la dejación de armas y con las demás fuerzas políticas se corrija el rumbo del ejercicio político, en un esfuerzo de higiene, de limpieza, de inclusión, de una democracia más abierta, pero eso se hace aquí con todos, eso no se hizo en La Habana. En La Habana lo que se estableció fue el compromiso para las herramientas que vamos a entrar a aplicar si el sí gana el 2 de octubre. Simultáneamente, de la mano del punto 1, ya lo mencioné tangencialmente, está el problema del narcotráfico. La verdad es que allí se diseñó una política que se basa más en sustitución de cultivos, en apoyo al pequeño campesino, en decisiones de las comunidades, de las pequeñas comunidades voluntarias para proceder a la sustitución basado en la voluntad de los miembros de esa pequeña comunidad.
Si la comunidad se niega, mantuvimos la posibilidad de la erradicación forzada, pero dándole preponderancia a la erradicación manual. Quedó como última instancia la fumigación. Ahí hay un mito y una mentira que han echado a circular, que nosotros entregamos la fumigación en La Habana. No es cierto, basta leer los acuerdos. Pero después, simultáneamente, sobre todo por decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el gobierno, por su lado, ha pensado que el tema de la fumigación exige una reflexión entre los colombianos, en términos de salud pública, de qué ocurre con la fumigación. Pero estando como quedó viva la fumigación, sí le dimos mayor importancia a la erradicación voluntaria o forzada manual, dependiendo del comportamiento de esa pequeña comunidad, porque todo el acuerdo está basado en la participación de las comunidades pequeñas. Los programas con enfoque territorial tienen ese propósito, cada comunidad va tomando sus decisiones y revivimos de esa manera el viejo anhelo de la participación comunitaria que nace en el 91 con la Constitución, que ha caminado bien, pero al cual hay que imprimirle mucho más ánimo, más gasolina, más empuje. Luego hay una solución de justicia, yo sé que la critican. La solución de justicia para nosotros es totalmente equilibrada y voy a explicarla en 3 pinceladas sin perjuicio de que, a propósito de las preguntas de ustedes, volvamos sobre el particular. Primero, en el mundo de hoy las amnistías generales no son viables. Hace poco se cayó una amnistía en El Salvador y entonces nuestros opositores dijeron, mire, ¿cómo lo estarán haciendo de mal en La Habana que ahora en El Salvador se les cayó la amnistía? Es absolutamente falso, porque lo que hicimos aquí es exactamente distinto a lo que se hizo en El Salvador. Allá decretaron una amnistía sin condiciones y para todo el mundo. Aquí lo primero que prometimos es, no habrá amnistía general y lo cumplimos. Los delitos más graves, los remito al punto 40 de la jurisdicción, ahí está en la página web, el que lo quiera leer. Los delitos más graves no son amnistiables. Y estamos hablando de delitos de lesa humanidad, graves crímenes de guerra, genocidio, violencia sexual, privación injusta de la libertad, sustracción de menores. Hay un núcleo de delitos que no son amnistiables. Imaginémonos una pirámide. En la punta de la pirámide están los delitos que no van a ser amnistiados. En la base están los delitos comunes, que por su propia naturaleza no tienen conexión con el conflicto. Y en el centro, sí, hay un proyecto de ley de amnistía que incluso se incluyó para conocimiento público, aun cuando no era obligatorio hacerlo, porque ese es un proyecto que irá al Congreso cuando tengamos el procedimiento legislativo especial, pero para que no haya trucos ni trampa en esto, ahí está, para que lo lean. ¿Y qué es lo que dice ese proyecto de ley de amnistía? Que hay unos factores incluyentes a la amnistía y otros excluyentes. Y en particular, repito, lo que hace es retomar una tradición colombiana de conexidad del delito con el delito político y buscar una solución equilibrada. Pero lo interesante de esto es que una arquitectura semejante se aplica a los agentes del Estado que han desviado el cumplimiento de sus funciones, que han cometido delitos en cumplimiento de sus funciones, no por una decisión del Estado colombiano o una política del ejército o de la policía, sino porque individualmente personas tomaron el camino del delito y tienen que responder también. Y la estructura es igual, los delitos más graves tendrán el mismo tipo de sanciones equivalente a lo de las FARC. Y a los demás se les aplicará la renuncia de la acción penal, que es lo mismo que ocurre con los terceros financiadores, que es un tema supremamente sensible. Los terceros financiadores, quienes se hayan mezclado, en particular con las autodefensas, hoy tienen un problema. El fiscal general de la Nación dijo que tenía 16.000 compulsas de copias. ¿Qué son compulsas de copias? Menciones de personas y empresas, particularmente en la jurisdicción de Justicia y Paz. El fiscal dijo, no todas son serias, ahí hay menciones. Probablemente ni el 1% serán serias, pero esas menciones hoy existen. Se ha tratado de crear un mito absolutamente falso. La jurisdicción especial es la salida y la solución para esos terceros, no es la que crea el problema, sino que lo soluciona, de una manera equivalente a lo dispuesto para agentes del Estado y para las FARC. Los que hayan sido actores determinantes, ojo a las palabras, actores determinantes, o sea, el que sea orgánico de las AUC y financió una masacre, pues tiene que responderle a la justicia. Actores determinantes o habituales. Los demás, es decir, los que simplemente financiaron, pues
tienen una solución equivalente, que es la renuncia a la acción penal. Y quien haya sido coaccionado no tiene responsabilidad. El coaccionado es víctima, no es victimario, no tiene por qué estar dando explicaciones. Es una arquitectura semejante para todos. Y ahí nos hicieron una crítica, dijeron, pero si estaban hablando con las FARC, ¿por qué resolvieron involucrar a militares y a terceros financiadores? Hombre, porque es el fin del conflicto. Si usted no resuelve la situación jurídica de todos de manera intangible, una especie de cosa juzgada universal, que no le ocurra a una persona que esté el resto de su vida esperando que le toquen allá en la puerta de la casa y le digan, venga, señor, yo vengo del CTI, quiero que me acompañe a la Fiscalía porque tenemos una conversación pendiente. No, eso es lo que no puede pasar para ninguno. Cuando se habla de seguridad jurídica no es solo para las FARC, es para todos los involucrados en el conflicto. Por eso se tomó la decisión de buscar una solución integral. Ilustres colombianos, cuyo nombre prefiero omitir, dicen, pero ¿por qué humillan a los militares? Los están llevando al mismo tribunal de las FARC. Hay que hacer un tribunal aparte. Ese es un error, ese es un error. Mire, esto yo lo llamo en las conversaciones informales el efecto trenza. Las señoras se hacen trenzas, que se entrelazan. Lo que le da más solidez a los militares es que esto sea un acuerdo en el que están todos los combatientes y los terceros financiadores. Es el acuerdo final el que le permite seguridad a los militares. Si usted los saca de ahí, arma una jurisdicción distinta o los lleva a la jurisdicción ordinaria y allí les da ventajas, lo que genera es una vulnerabilidad. Lo que realmente protege a los militares es que el resultado sea el resultado de un acuerdo que además, lo reitero, no se basa en la impunidad, sino en una solución jurídica equilibrada para todos, sobre todo pensando en las víctimas. La justicia transicional, como se pactó, es para las víctimas, por eso las sanciones son reparadoras. Para la víctima es mejor que venga el guerrillero, reconstruya la escuela que dañó, vaya a quitar las minas antipersonal y quiebrapatas que pusieron. Eso es mucho más remuneratorio para la víctima, más reparador que 8 años de cárcel en la picota. Y esta es la orientación hoy de todo el derecho penal, no solo de la justicia transicional. Es más pensar en qué repara a la víctima. Y en particular ahí hay un tema crucial, que es el que más nos reclaman las víctimas, es la verdad. Por eso hicimos una comisión de la verdad. Si no afrontamos las distintas verdades en Colombia y no aprendemos a convivir con otras verdades, me parece que no vamos a lograr paz en Colombia. Y el resultado de esto es que no hay violencia buena. Nadie puede albergar la idea de que usa la justicia privada para atacar al que lo atacó. Yo disculpo mi violencia con la violencia tuya, como tú lo hiciste yo también, y entonces se convierte como en una pelea de niños. ¿Quién empezó primero? No, después de 7 millones de víctimas, esa no es la discusión en Colombia. 220.000 muertos, el 80% de ellos civiles, ya no más. No más a la guerra, hombre, hay que acabar la guerra. Y eso es lo que justamente se logró en La Habana. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿y qué sigue? Y pensemos en el futuro de Colombia. Es que esto no tiene dueño. Yo repito, la paz no es de nadie, ni es del presidente Santos, ni de los opositores, expresidentes, negociadores, las FARC, no. El 3 de octubre yo creo que transcurrida la faena democrática, sobre la base de que aceptamos el resultado, que es lo que debe ocurrir en una democracia, tenemos que buscar un reencuentro nacional. Me parece que no podemos seguir en la polarización, eso sería fatal. Ese día termina algo, el conflicto, pero comienza algo más importante, el cumplimiento de los acuerdos y la utilización de estas oportunidades que he señalado, más inversión, más empleo para los jóvenes, solo en turismo. Colombia sería una meca del turismo. Expertos internacionales dicen del mismo nivel de República Dominicana si no tuviera conflicto. Y hay quienes calculan la posibilidad de 1.900.000 empleos más, solo en turismo. Todo lo que significa inversión extranjera, presencia en las regiones. El presidente de Ecopetrol, estuve en un foro parecido, el presidente de Ecopetrol, le preguntaron, ¿y la plata? ¿Quién va a pagar eso del posconflicto? Y dijo lo siguiente que me pareció muy sabio. El petróleo paga el posconflicto. Como no va a haber conflicto, podemos explorar.
Es que lo que pasa hoy es que la exploración se ve perturbada por el conflicto. Si usted quita el conflicto, quita las armas, expande la exploración y encuentra petróleo que tiene que haber en Colombia. Pues sería absurdo que haya petróleo en Venezuela y petróleo en Ecuador y no en Colombia. El problema es justamente el conflicto. Y allí, como se suele decir, del cuero salen las correas. Allí está la respuesta. Pero esa respuesta vendrá acompañada, repito, de generación de empleo, de más seguridad. ¿Por qué más seguridad en las ciudades? Yo sé que en las ciudades dicen, eso de las FARC es como por allá muy lejos, eso no tiene nada que ver conmigo, con mis hijos, un hijo de 15, 17 años, no. Es que matan a un joven en una ciudad para robarle un celular y es posible que el homicida sea hijo de un desplazado que está en los cinturones de miseria de las ciudades. Luego, la seguridad es integral, es para todos. Lo que queremos es paz con seguridad, más recursos para la seguridad ciudadana. Es eso de lo que se trata. Luego, el 3 de octubre debemos recomponer la nación, ponernos de acuerdo en lo elemental, en lo básico y mirar hacia adelante. Es para echar adelante a Colombia. Esto no es simplemente para que no haya balas ni fusiles. Yo termino invitándolos a reflexionar y sencillamente diciendo, sí es posible, sí se puede, la paz es posible, preparémonos para la paz. Muchas gracias. Bueno, a continuación hemos recogido algunas preguntas del público, vamos a filtrar algunas preguntas, ojalá logremos hacerlas todas. Realmente este paquete es sinónimo de que hay un gran interés, vamos a procurar hacerlas todas, esperamos poder cumplir con ese propósito. Saludar al doctor Eugenio Prieto, director del área metropolitana, que hoy nos acompaña acá. Saludar y despedirnos del viceministro, el doctor Daniel Quintero. Gracias por venir, saludos a su esposa. Bueno, a ver, primera pregunta. Laura Moreno nos pregunta, ¿cómo y cuáles son los impactos ambientales que se generarán con estos acuerdos? Ok, listo. Laura Moreno nos pregunta eso. Ángela María nos pregunta cómo van a evaluar y comparar la efectividad de las diferentes modalidades de reintegración en términos de su contribución a la reconciliación y la reparación de las víctimas. Nos pregunta Juan Francisco Gallón, doctor, la honestidad es vital para que se consolide la paz. ¿Qué han pensado hacer al respecto? Voy a contestar aquí porque es que no me deja ver el atril. Entonces, para podernos mirar a los ojos todos. Bueno, primero, el tema ecológico. El tema ecológico, primero, es obvio que se ha vuelto fundamental y en particular en Colombia lo que está ocurriendo es un verdadero desastre y en buena parte por razón del conflicto. Todo el tema de la coca y luego el ataque a la infraestructura, que es además un momento para llamarla nuevamente al ELN a las conversaciones. Hombre, esto no puede ser indefinido. Hay una agenda, falta dar el paso para reiniciar conversaciones públicas con el ELN, superar el tema del secuestro, que es lo que ha dificultado ese comienzo, y abrir una etapa de conversaciones con el ELN y en particular con un propósito central, que es el que contiene la pregunta, que es el de la preservación del medio ambiente. Allí, ¿cuál es el propósito? El punto 1, como ya lo dije, que es la reforma rural integral, se basa en una democracia, llamémosla la microdemocracia de las decisiones de las comunidades. Y dentro de esas decisiones está justamente el tema de buscar la mejor explotación del suelo en función de la preservación del medio ambiente.
y resolver también conflictos de uso del suelo. ¿Qué pasó? Las FARC en algún momento dijeron, hay que cambiar toda la política minero-energética. La respuesta del gobierno fue, no, eso no hace parte de la agenda, y en efecto esa posición se mantuvo. Pero lo que sí es cierto es que hay conflictos de uso en Colombia, eso es verdad. Por ejemplo, hay el tema de la minería, muy buena parte minería ilegal, y de qué manera eso afecta a campesinos que están dedicados a la agricultura. Por eso lo que se generó es, dijéramos, una estructuración de las decisiones del futuro del campo y de los cascos en el centro del campo que permitan un equilibrio racional entre la explotación de la tierra, su uso y la preservación del medio ambiente. Luego, todo el acuerdo está permeado por la preservación del medio ambiente y, de hecho, por ejemplo, se acordó la creación de una jurisdicción agraria con el ánimo de resolver toda la conflictividad del campo rápidamente y en una sola vía. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que hay procesos que van por la justicia ordinaria, terminan en la Corte Suprema. Otros, por ejemplo, las decisiones del antiguo INCODER, terminan en el Consejo de Estado. Y luego hay una multiplicidad de pequeños microconflictos en la vida diaria del campo. Dentro de ellos está, por ejemplo, el tema de la preservación de las aguas. Luego, realmente todo el enfoque está dirigido a solidificar esfuerzos en torno a la protección del medio ambiente, y la sola superación, yo digo, no, repito que no es que sea uno tan ingenuo de decir que el 26 de septiembre no habrá una mata de coca en Colombia, eso no es lo que estamos diciendo, pero si a la maldición del narcotráfico usted le sustrae los 7.800 u 8.000 combatientes armados de las FARC, usted da un paso gigantesco. Y ese paso gigantesco también termina redundando en un esfuerzo de preservación del medio ambiente, porque uno de los flagelos más graves que hoy estamos sufriendo es el arrasamiento de los bosques para sembrar coca. Luego, realmente todo está relacionado y busca ese propósito. La segunda se refería al... no, esa fue la tercera, pero había otra sobre la reintegración. Ah, sí. Bueno, ese sí que es un tema bastante interesante. Primero quiero hacer una presentación general. Allí también ha circulado, sobre todo en las redes sociales. Las redes sociales son como lo que eran los chismes cuando uno estaba chiquito, ahora se llaman redes sociales. Entonces eso ponen a circular todo tipo de cosas. Entonces sale que le van a pagar un sueldo a los guerrilleros, en fin. Bueno, entonces, lo primero es tener claros los conceptos. Primero, la reincorporación de una guerrilla que deja las armas tiene un propósito político, y es que en vez de armas haya ejercicio de la democracia lealmente. Como dijo alguna vez el maestro Echandía, que dejen de echar bala y es mejor que se dediquen a echar lengua. Luego hay un propósito que es abrir las posibilidades de la política, y luego la incorporación es la segunda cara a la economía legal. Lo que tiene que ocurrir con la guerrilla es que uno facilite como sociedad el tránsito y la incorporación a la vida legal. Luego, ha sido tradicional, siempre en todos los procesos, un momento de transición en virtud del cual la sociedad, a través del Estado, hace un esfuerzo para reconducir a los excombatientes hacia la actividad productiva normal. Esto es antiquísimo. En Colombia, por ejemplo, los guerrilleros liberales que dejaron las armas en el gobierno de Alberto Lleras recibieron tierra, pero lamentablemente era tierra muy alejada, y ahí comenzó todo ese proceso de colonización que, a propósito de la primera pregunta, termina afectando también el medio ambiente. Luego el propósito de recoger excombatientes e inducirlos a la vida económica normal es algo elemental. Vienen luego las calumnias, se dice, no, pues enriquecieron a la guerrilla. Frank Perr, que fue negociador en La Habana y director de la Agencia de Reincorporación, ha demostrado cómo lo que se pactó con las FARC, incluso en valor real, es sensiblemente igual o aún menor en valor real de lo que venía pagándose a las autodefensas y también a guerrilleros que se han desmovilizado individualmente, pertenecientes a las FARC y al ELN. Luego, en primer lugar, no hay ningún desbordamiento. Ahora, aquí hay un problema práctico y un problema moral.
¿Cuál es el problema moral? Yo entiendo perfectamente. Un joven que lleva 8 meses presentando hojas de vida para conseguir empleo y no lo consigue, y luego le cuentan que le van a dar el 90% del salario mínimo a un guerrillero, pues le da rabia. Y tiene razón en darle rabia. Claro, yo entiendo perfectamente, uno no tiene por qué desestimar eso, porque dice, pero si yo lo que he hecho es estudiar y me manejo bien, llegan unos señores que usaron las armas y tienen una ventaja. Ese es el punto de partida moral, que es absolutamente respetable. Pero la otra es una solución de carácter práctico, porque si uno diera una palmada en la mesa y dispersa la guerrilla sin ninguna posibilidad de reincorporación, nos pasa lo que pasó en Centroamérica, particularmente en Guatemala. Es que usted lo que hace es crear una metástasis de criminalidad en las ciudades, eso no lo podemos hacer. Es que los programas de reintegración favorecen al guerrillero para que ingrese a la vida, pero favorecen a la sociedad, hombre. Es del interés de nosotros evitar una dispersión de esa naturaleza. Por eso el propósito es, durante los primeros 24 meses, esa ayuda del 90% del salario mínimo. Cada que un guerrillero encuentre trabajo o una solución de carácter productivo, pues se le deja de pagar ese subsidio. Hay una primera suma para homenaje, para comprar ropa, para instalarse, que es del orden de 2 millones, y luego un apoyo para proyectos productivos, que pueden ser de carácter asociativo, por ejemplo, a través de cooperativas. Pero básicamente son sumas que en el presupuesto nacional no tienen peso, que sí encarnan una rabia, yo entiendo perfectamente, pero honestamente es el mejor camino para Colombia. Me parece que si uno no hace eso, lo que crea es un enorme vacío y de pronto un retroceso de lo acordado y un regreso a ciertas formas de criminalidad. Bueno, y el tema de la honestidad es el siguiente. La pregunta es válida y yo mencioné de paso la corrupción. Es que realmente nos está ahogando la corrupción. No podemos equivocarnos en eso. Y ya no es solo la corrupción, la típica corrupción política, sino en muy diversas manifestaciones de la vida colombiana. Yo sé, por ejemplo, alguien me preguntó una vez, ¿y esos dineros que van a los programas de desarrollo territorial, cómo se garantiza que no se los roben? Y es cierto, esa es una pregunta válida. Pero ahí diría yo 2 cosas. En primer lugar, el método de aplicación de los recursos es diferente. En este caso, más parecido a lo que fue el PNR en la época de Virgilio Barco, que era un trabajo directamente con las comunidades y, como ya lo expliqué, es en el seno de la comunidad donde brotan los proyectos y un enorme esfuerzo de veeduría y de protección de los recursos de la propia comunidad. Luego, ahí no va a haber intermediación. Las decisiones las toma la comunidad, suben para que sean validadas técnicamente para su financiación y vuelven a bajar a las comunidades. Luego es una manera de aplicación del gasto público distinta que yo creo que ayuda a evitar la corrupción posible en materia de los dineros del posconflicto. Y luego en el punto 2 se hizo, ya lo había mencionado, toda una estructura de mejoramiento de la política donde hay un énfasis enorme, por ejemplo, en modificar reglas de financiamiento de campañas, que es lo que todos anhelamos. Tiene que haber una financiación de campañas más transparente, porque es que muchas veces es ahí en la financiación, sobre todo en los pequeños circuitos locales donde empieza a florecer y viene la espiral de la corrupción que va subiendo paso a paso. Muchas veces hay una especie de maridaje entre pequeñas baronías locales y grupos armados, y allí se apropian del presupuesto y empieza a expandirse ese mal. Luego hay una serie de decisiones que se tomaron en el punto 2 para ser aplicadas con todas las fuerzas políticas y sociales, porque también se le abrió más espacio a los movimientos sociales, no solo a los políticos, cuyo propósito justamente es implantar, enraizar un proceso de honestidad que nos garantice a los colombianos que este es un ejercicio transparente. Yo francamente confío en que vamos mejorando en este tema, pero también sé que es uno de los grandes desafíos que tenemos al frente. Bueno. Seguimos. Está concentrado ahí clasificando. Es que realmente hay unas preguntas muy interesantes, entonces la clasificación no ha sido fácil. En el tema de los recursos provenientes del posconflicto, ¿qué se espera para Antioquia? ¿Estos llegarán directamente a los municipios o serán ejecutados por el gobierno nacional? Lo otro, en entrevista a CNN, Iván Márquez indicó que la dejación de armas solo inicia cuando se apruebe la amnistía. ¿Cuál es el inicio de la dejación de armas?
Tercero, ¿qué mecanismo se utiliza para que los miembros desmovilizados de la FARC no se unan a otros grupos al margen de la ley? Bueno, entonces empiezo, dijéramos, en el orden inverso. Esa es una preocupación enorme. Lo que no puede pasar que los sitios donde las FARC se movilizan hacia las zonas transitorias sean copados por otros organismos, por otras organizaciones criminales, o por otra guerrilla tipo ELN, o por las famosas bandas criminales. Entonces, la respuesta es, el gobierno ha articulado un programa muy serio de copamiento y aseguramiento de esas zonas para evitar que eso ocurra. Luego, me parece que, de hecho, ya hay una acumulación de éxitos en la lucha contra estas bandas criminales, pero esto se consolida y hay una respuesta del gobierno muy seria para proteger esas zonas y evitar que eso ocurra sobre la base de incrementar la seguridad en los territorios que van a ser, dijéramos, abandonados por las FARC en su tránsito a las zonas transitorias de normalización. En segundo lugar, quisiera señalar, la segunda es, perdón. La segunda es sobre la dejación de armas. Bueno, no, sí. El texto que ustedes pueden consultar, ahí está en la página web, dice, a partir de la firma del acuerdo, esto es el 26 de septiembre, comienza el cronograma de dejación de armas. Vienen unas primeras acciones a cargo del Estado. Dijéramos, lo primero que ocurre es que las fuerzas militares disponen su presencia de manera tal que preserven y garanticen el tránsito seguro de las FARC hacia las zonas donde está destinado cada uno, las zonas transitorias de normalización. Luego dijéramos, hay en los primeros días unas acciones que corresponden al Estado. En segundo lugar, viene una fase de destrucción de armas artesanales, las famosas caletas. Esas se van a destruir allí porque su tránsito es extraordinariamente peligroso, son explosivos y otro tipo de implementos artesanales, armas hechizas. Se hace la destrucción en presencia de los delegados de Naciones Unidas. Continúa la movilización hacia las zonas y allí a los 90 días viene la primera entrega de 30% de las armas. 30% de las armas se entregan a Naciones Unidas 90 días después del 26 de septiembre. Eso está escrito y eso es intangible. Respecto de la amnistía, ¿qué fue lo que hicimos? Ya lo mencioné, le hemos entregado a los colombianos y hemos hecho público el proyecto de ley que tiene que ser presentado para que el Congreso apruebe la amnistía. Eso debe ocurrir por el mecanismo rápido, el sistema legislativo especial. Luego, tan pronto gane el sí, la primera decisión del gobierno es presentar los proyectos más importantes, que son la incorporación del acuerdo al bloque de constitucionalidad, la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y la amnistía. Y lo que confiamos es que el Congreso la apruebe rápidamente, pero no hay ningún condicionamiento. Luego, sin necesidad de entrar en controversias, la fecha que dispara el agotamiento de esta cronología es el 26 de septiembre, a partir de la firma que esperamos sea refrendada por los colombianos el 2 de octubre. Y la primera pregunta era sobre Antioquia. Sí, los recursos se los va a manejar los municipios y, el departamento o el gobierno nacional. Lo dijéramos, hay distintas modalidades de recursos, de acciones alrededor de los recursos. Dijéramos, los programas de enfoque territorial, como ya lo dije, se basan en las comunidades que toman sus decisiones. Las FARC sin armas hacen parte de la comunidad, pueden hacer parte de la comunidad, son ciudadanos. A partir del momento en que termine el conflicto, pues acuden a las asambleas comunitarias como cualquier otro. Y en la correa de transmisiones directamente muchos de estos son programas desde la Presidencia de la República. En segundo lugar, hay otro tipo de programas donde colaboran los gobernadores y los alcaldes, y dijéramos, esa es otra vena donde además se utilizan presupuestos que hoy existen en forma ordinaria con propósitos de inversión social que cumplen a su vez también propósitos del acuerdo. Y en tercer lugar, hay programas propios dirigidos a la reincorporación económica de las FARC, como ya lo dije y ya expliqué por qué. Algunos de ellos pueden generar acciones colectivas. Por esa razón las FARC han anunciado que constituirán una cooperativa que se llama Ecomún
para los programas que tienen que ver con procesos colectivos de desmovilización y de reintegración a la vida económica, lo cual no implica que todos los exguerrilleros de las FARC tengan que someterse a ese procedimiento. En el acuerdo quedó claro, una persona puede tomar una decisión individual, deja sus armas, individualmente quiere tener un proyecto y entonces se relaciona con la agencia que haga las veces de la agencia de reincorporación. O 4 o 5 excombatientes dicen, yo quiero hacer otra cooperativa, tengo aquí unas posibilidades en distintos rubros de la producción y allí también hay espacio para eso. Pero por último, déjenme involucrar en esto al sector privado, que es extraordinariamente importante. Hubo grupos de empresarios que viajaron a La Habana, particularmente de Antioquia, fíjese usted qué cosa tan interesante. Y voy a decir cosas concretas. La Nutresa habló de la posibilidad, por ejemplo, de darle el soporte técnico y financiero a programas de producción de cacao y de garantizar la compra del cacao sobre la base de programas asociativos a través de Ecomún o de organizaciones que creen excombatientes de las FARC y que logren compromisos con el sector privado. Ese es solo un ejemplo. Hay personas alrededor del cultivo de la palma. La palma ha tenido un gran problema y se ha convertido como en un fucú. La palma carga como un lastre, pero la verdad es que ha demostrado en la práctica que se presta para programas asociativos y de larga duración y con rendimientos muy superiores a otras actividades del campo. Lo que hay es que mirar esto con cuidado, pero opciones para el sector privado también hay muchas. Por último, también ya desde el sector público va a haber unas necesidades. Por ejemplo, olvidé decirlo en la pregunta sobre ecología, siempre se ha hablado de la guarda de los bosques. Es hipotéticamente posible, eso se discutirá en una comisión de seguimiento que va a ser instalada el martes para que comience a ejecutar los programas, sobre la base, creemos nosotros, de que gane el sí, programas, por ejemplo, de preservación a través de grupos de guardabosques. Esta es una idea vieja. Incluso, honestamente, por ejemplo, con toda honestidad hay que reconocer que la tuvo también en el pasado el doctor Álvaro Uribe, ideas de grupos de guardabosques que pueden ser excombatientes. Luego hay la necesidad de un esquema muy robusto de seguridad para quienes dejen las armas, eso hay que entenderlo. Esta sociedad está llena de miedos, pero las FARC también tienen miedos. Y a veces dicen, bueno, ¿a mí qué me va a pasar? Por eso nos esmeramos con el general Naranjo en un programa de seguridad que además toma algunas lecciones del pasado. En el caso del M-19, en el 91, los grupos inmediatos de protección eran mixtos, miembros del Estado, miembros reentrenados de la guerrilla que había dejado las armas. Eso dio muy buen resultado, fue exitoso. Incluso todavía hay hoy, vinculados a la Agencia de Seguridad de Protección, miembros antiguos del M-19 que han cumplido y se están a punto de jubilarse o se han jubilado y han cumplido con sus deberes. Luego allí también va a haber una necesidad de incorporar excombatientes para tareas de seguridad. En fin, es un esfuerzo, a todos los colombianos tenemos que aportar de alguna manera. Una persona me dijo un día, pero yo sí no tengo nada que aportar porque yo ni siquiera declaro renta, yo no pago impuestos, ¿usted qué quiere que haga yo? Y le dije, no, está muy equivocado, porque es que este no es solo un problema material y de plata, este es un problema espiritual, es un problema también de concepción, de actitud. El perdón es una decisión individual, cada quien decide si perdona o no, ese no es un tema del Estado ni del gobierno, pero la reconciliación sí tenemos que crear un entorno espiritual, social, hombre, que abra la puerta a entender que hay personas que piensan diferente, tenemos que coexistir con las diferencias. Es un marco de inclusión, de tolerancia, de respeto, es básicamente un esquema de respeto, que es el que debería ser el paso siguiente después del 2 de octubre. Y eso lo tiene que hacer cada colombiano, por lo menos empezar a mirar desde los zapatos del otro, tratar de entendernos entre colombianos, me parece que es un aporte incluso muy superior al tema de los recursos. Hay una preocupación relacionada con el tema que usted tocaba de la ecología, que es si sabemos que algunas tierras de la actual reserva forestal pasarán a integrar el fondo de tierras. ¿Se tiene una idea de cuántas hectáreas aproximadas y en qué porcentaje aportará la reserva forestal al fondo de tierras? También hay una pregunta sobre los crímenes y el amarillismo repetido en los medios de comunicación que generan muchos más traumas
que incluso en algunas víctimas directas, que han pensado para tratar el tema con los medios de comunicación y para tratar el tema de salud mental como un tema de salud pública. De qué manera las instituciones están enfrentando los asesinatos selectivos que ya empezaron de algunos defensores de derechos humanos, y por último, ¿cómo traduce usted la expresión acuñada por algunos partidarios del no en el sentido de que están entregándole el país a las FARC? Pero entonces, la primera, todas extraordinariamente interesantes. La primera es un poco técnica, voy a ver si soy capaz de explicar esto de manera más sencilla. Desde el año 59 hay una ley que creó una reserva forestal, que se suponía que tenía que permanecer intacta, que allí no podía haber explotación de cultivos ni presencia de la vida humana en términos de productividad económica, de fincas, ni de negocios, ni ningún tipo de actividades naturales. Eran zonas de reserva forestal. ¿Pero qué ocurrió? Pues que eso se fue desbordando. El Estado colombiano a veces tiene gran incapacidad para asegurar sus metas. Y hoy esa reserva, que es enorme, está ya en parte, llamémosla entre comillas, colonizada. Hay infinidad de mecanismos de producción, de fincas, de presencia de campesinos en las zonas de reserva, y eso ya es un hecho. Y eso, dijéramos que revertir ese hecho es extraordinariamente difícil. Pero la paradoja que se ha creado además es la siguiente, que a su vez estos campesinos no pueden recibir apoyo del Estado justamente porque está prohibido. Fíjese la cosa que es absurda, es como el perro que se muerde la cola. Hay una reserva, hay campesinos adentro porque la reserva no fue capaz el Estado de preservarla, pero tampoco puede ayudar a esos campesinos porque está prohibido por ley. Entonces, por eso se tomó la decisión de extraer tierras de la reserva. Eso, ¿por qué es difícil de explicar? Porque lo primero que le dicen a un hombre, pero si esto se trata es de proteger la ecología y ustedes lo que están es debilitando la reserva. No, es aquellos sitios donde ya hay utilización económica de esas reservas, formalizarlos para poder intervenir en un proceso además que sea respetuoso con el medio ambiente. ¿Cuánto es el número de lo que hay que extraer de la reserva, el número de hectáreas? Yo le quiero contestar primero de manera más general. Desde el primer día nosotros ofrecimos a las FARC un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para ser aplicadas durante 10 años. Y esa fue nuestra última posición, fue la primera y la última. 4 años después nos mantuvimos en 3 millones y es la cifra que se acordó. ¿Y por qué? Eso no fue un juego de taureo. Hay gente que cree, ¿y de dónde salieron las 3 millones? Como si uno estuviera en San Andresito y le piden 100 y uno ofrece 10, porque las FARC pidieron 20 millones, ¿no? Entonces parecía como San Andresito, ¿no? Eso no fue así. La primera cifra fue producto de un estudio muy serio bajo el ministerio del doctor Juan Camilo Restrepo. Esa cifra no nos la inventamos nosotros, sino que tenía un sustento técnico. Pero con el paso del tiempo, algunos expertos empezaron a decir que eso parecía imposible, que era una cifra muy grande. Hay personas muy respetables del sector que dicen, hombre, eso no va a ser posible. Entonces, en los últimos días, el presidente convocó al doctor Juan Lucas Restrepo, que es un antioqueño destacado, que además ha sido gerente de Corpoica y cuya especialidad es precisamente esa. Él revisó todas las cifras, incluso estudios, por ejemplo, como el de Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes, y encontró que la cifra de 3 millones era razonable. 3 millones en 10 años. Alguien me dijo, pero es que 300.000 por año, eso es imposible. Y le dije, no, es que ahí no dice 300.000 por año. Claro, seguramente el primero, segundo y tercer año puede haber un menor volumen. Esto va tomando una dinámica, pero hay ese compromiso. Pero para que ubiquemos las cifras, en Colombia hay entre 6 y 7 millones de hectáreas en agricultura y alrededor de 21 millones de hectáreas para uso agropecuario en general. Ahí lo primero que uno ve, honestamente, es una distorsión de uso muy grande. Este no es un tema de las FARC, hombre, es un tema de Colombia. Tenemos una enorme, muy vasta superficie del suelo apto que está en una muy baja productividad, ganadería extensiva o incluso tierras que tienen, por ejemplo, paramilitares simplemente con propósitos políticos, preservar o de dominio territorial, preservar, por ejemplo, rutas de la droga. 6 millones en agricultura, 21 millones como marco global de lo que pudiera ser utilizado económicamente. Pero de esos 6 millones dedicados hoy a la agricultura, lo repito, el fondo de tierras tendría 3.
¿Cuál es la primera fuente que nutre el fondo? La primera, que no nos cuesta, no es la vieja reforma de los años 60, quiero insistir en eso, la primera es la recuperación de tierras adquiridas ilegalmente por mafiosos, corruptos, paramilitares, que tienen tierra y el propio desplazamiento que han ocasionado las FARC. Luego, ahí hay un volumen de tierra que es además tierra buena que nutre el fondo. Y los cálculos desde la época del doctor Juan Camilo Restrepo era que puede haber alrededor de 1.500.000 hectáreas en esas condiciones, lo cual equivale al 50% del fondo de tierras. Dependiendo de esas variables, porque claro, ¿qué hay que hacer para ese 1.500.000? Pues recuperar la tierra del Estado. La verdad es que ha sido lenta la recuperación, por eso se hizo el compromiso de mejorar el sistema, los procesos de extinción judicial del dominio para quitarle a la mafia esas tierras. Eso hay que acelerarlo, pero dependiendo de esas variables habrá que establecer al final cuál es la necesidad en términos de la recuperación de la reserva forestal, tal como lo expliqué antes. O sea que hoy no hay una respuesta categórica de un número de lo que tiene que ver con la reserva. Lo que sí tenemos clara es la meta y el camino para nutrir el fondo de tierras e ir estableciendo cuánto sacamos de la reserva forestal. Bueno, la segunda era... Tiene que ver con el papel de los medios de comunicación en la revictimización y lo que se tiene pensado en materia de salud mental en el posconflicto. Bueno, empiezo por lo segundo. Salud mental es realmente una prioridad. Mire, la Agencia Colombiana de Reintegración, la agencia es un modelo para el mundo. Aquí nos visitan todos los días. Los colombianos a veces nos autoflagelamos mucho, todo nos parece que está mal, y claro que tenemos 1000 problemas, eso no hay que negarlo, pero también hay cosas buenas. Lo que está probado es que el primer paso que hay que dar es de readaptación psicológica para las personas que dejan las armas. Y así quedó acordado, porque el primer paso es, primero, de estabilidad psicológica. En segundo lugar, me parece que el tema de adiestramiento para poder enfrentar las necesidades de la demanda laboral, porque eso no ocurre de un día para otro. Hay personas que han nacido en la guerrilla, luego hay que prepararlas y en ocasiones incluso rescatar saberes que existen. El mejor ejemplo, hay por ejemplo enfermería, hay enfermeros y enfermeras de las FARC que dominan su oficio, pero no tienen un título. Hay que validar esos títulos a través del sistema de educación superior. Hay odontólogos que son formados por sí mismos, pero son estupendos. Pero en ese campo, primero, el tema de acondicionamiento social es esencial. Segundo, también me parece que la pregunta está más dirigida a la psicología social de todos los colombianos. Yo sí creo que ahí tenemos un problema. Hay mucho odio en Colombia, hombre, yo sí creo que debemos bajarle a esto. Ya decía yo al principio que el disenso es válido en la política, pero yo no sé qué es lo que nos está pasando. Yo realmente, aquí hay una pelea todos los días, me parece que en ese sentido uno sí deberíamos hacer como una especie de terapia espiritual, de tranquilizarnos. Está bien discutir, no vamos a ponernos de acuerdo seguramente en muchas cosas. Ahora, el papel de los medios, pues en Colombia hay libertad de expresión y eso es intocable para nosotros. Cada medio se conduce según su leal saber y entender, pero sí ayudaría mucho transmitir ese mensaje positivo, ¿no? Dijéramos, a veces uno sí ve como un exceso y atiborramiento de sucesos luctuosos, de crímenes. No es para que se callen los medios de ninguna manera, pero sí una reflexión de cómo contribuir a un tejido social más sano. Yo creo que es una pregunta válida. Hay una inquietud respecto al asesinato selectivo de líderes. Sí, perdón, sí. Y como último de esta rueda, ¿cómo traduce usted la expresión "están entregándole el país a la FARC"? Entonces, el tema de los asesinatos selectivos es un gran desafío también, enorme. Ahí sí que nos tenemos que unir los colombianos, como lo dije, para rechazar toda forma de violencia. A mí me preocupa mucho, pues, hay personas que no lo confiesan, pero que en el fondo, ya lo dije, piensan, no, la violencia depende, si es en favor mío, eso está bien, eso no está bien. No vamos a tener realmente una paz firme si no logramos entender que la única fuerza posible en una sociedad es la fuerza legítima del Estado. Luego me parece... Yo quiero hacerle un homenaje. Esta novia se llama Paz. Usted decidió casarse con la paz.
Mil gracias, mil gracias. Un nuevo matrimonio, me parece muy bien, pero no es bigamia. Bueno, no, pero yo sugiero que termino y podemos terminar. Sí. ¿A usted le parece bien? No, abreviemos, porque tampoco quiero fatigarlos. El tema de los asesinatos selectivos es el primer desafío que tenemos. Eso no puede ocurrir, no puede volver a ocurrir lo que ocurrió en el pasado. Ya hubo una líder indígena que falleció. Hasta ahora lo que han encontrado las autoridades, ella tenía un predio donde iba a haber una zona transitoria, pero hasta ahora las autoridades lo que han encontrado es que, al parecer, en esto yo no voy a hablar por las autoridades, se trató más de una disputa de límites, un tema privado, dijéramos. Ojalá sea así. Pero el riesgo existe, no puede renacer esa mano negra, eso no puede volver a ocurrir en Colombia, no puede ocurrir lo que ocurrió con la Unión Patriótica. El propio presidente aceptó responsabilidad del Estado e hizo el ferviente compromiso de no repetición. La base de todo esto es la no repetición. Y la última era, ¿cuál? La expresión... sí, entregarle el país a las FARC. Bueno, no. Primero, eso me recuerda el castrochavismo. Cuando hablaron del castrochavismo a mí me dio risa, que eso es un chiste. Realmente pensar que nosotros estamos trabajando para Chávez o Maduro, a mí me parecía que eso ni siquiera había que contestarlo. Nadie va a creer eso. Pero a punta de repetir, esa es la vieja técnica, de repetir, repetir, repetir y a ir creando dudas. Hombre, esto es para que haya más democracia, esto es para que las FARC dejen las armas, para que ingresen a la política, con garantías, claro. Que va a haber una política más ideológica, sí, ellos no van a cambiar sus ideas. A La Habana no fuimos a convencerlos de las bondades de nuestro sistema electoral o del capitalismo, a eso no fuimos. Y tampoco nos dejamos convencer de las FARC, de sus propósitos y sus esquemas ideológicos. De lo que se trata es, sin armas, continuemos la discusión. Aquí va a continuar la discusión. Nadie está pidiendo unanimidades. La discusión va a seguir. Lo que pasa es que también seamos conscientes. Los partidos que hoy existen tienen que prepararse para un nuevo escenario político. Hay reales talones de Aquiles en la política colombiana, no nos olvidemos de eso. Entonces también tenemos, los que estamos de este lado, la obligación de corregir, de reconocer errores, de conducir una política más limpia, como ya lo dije. Esa es ahora nuestra obligación. Y nuestros partidos políticos tienen que prepararse. Esto no es simplemente diciendo que uno niega la existencia del conflicto y pide, como piden muchos, el exterminio de las FARC. Eso no es una solución. La solución es que aprendamos a discutir sin armas y que seamos capaces de abrir un camino para una Colombia más incluyente y más democrática. Bueno, les agradezco muchísimo. Bueno, para finalizar queremos entregarle este libro al doctor Humberto de la Calle, Los secretos del poder, un libro que escribimos hace 2 años de conversaciones de más de 6 horas que tuvimos con Noemí Sanín, Clara López, Horacio Serpa, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Fajardo, Marta Lucía Ramírez, María Emma Mejía, Vivian Morales, Antonio Navarro, César Gaviria y Ernesto Samper. Y hay 3 personas que fueron escogidas con unos numeritos atrás: Jacinto Córdoba, Jorge Eliezer Ceballos, Beatriz Lucía Escobar. Ellos están, alzan la mano, ¿sí? Ahí están, no están. Beatriz Lucía Escobar no está. Y acá a la derecha les van a entregar una copia del libro, de este libro. En este momento tenemos 6 nominaciones en los RIC Latinos en México, y los que mencionó Héctor Olimpo, 7 nominaciones de los Victory Awards en Estados Unidos. En la Universidad Georgetown recibimos el premio al mejor consultor político del año en Latinoamérica y España por todos los proyectos que hemos realizado. ¿Qué sigue? Hay algunas personas que se quieren tomar la foto con usted, algunos medios. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos primero a atender los medios de comunicación acá, pero vamos acá en la tarima, y luego hay una fila, digamos, hacia este lado para las personas que quieran, digamos, tomarse fotos con él y todo eso. Muchísimas gracias por participar, por acompañarnos, y bueno, adelante. Entonces se armó el desorden. Perdón, le pido el favor a los colegas que se organicen aquí en primera fila, por favor. Los colegas, por favor, aquí en primera fila.
agradecemos por la compañía y por la atención que hemos tenido el día de hoy en Diálogos DC. Esperamos a todos para que estén muy atentos de nuestros próximos eventos, de nuestra próxima emisión Diálogos DC. Esta vez fue con Humberto de la Calle. Muchas gracias.